Muy buenos días, hermanos. Vamos a iniciar nuestro estudio. Y el estudio de hoy se llama ¿Por qué debo confiar en la Biblia? Y bueno, estamos estudiando esta serie que se llama Preguntas reales que hacen las personas. Y bueno, pues esa es una pregunta real, ¿no? Hay mucha gente que no sabe realmente si es preciso o si es correcto creer en la Biblia. Aún entre cristianos, aún entre personas que se dicen cristianas, evangélicas, bautistas, hay personas que, pues, aunque digan que creen en la Biblia, pues no confían lo suficiente en ella, ¿no? O sea, esta pregunta podría ser dicha por un inconverso. Es lógico que un inconverso nos pregunte, ¿por qué debo confiar en la Biblia? Porque es inconverso, pues es lógico que no sepa. El problema es que hay personas, cristianos, evangélicos, que se hacen esa pregunta. Aunque dicen que creen, aunque dicen que creen en Dios y que aceptan que la Biblia es la palabra de Dios, pues no confían en la Biblia. Y de eso trata el estudio de hoy. Amén. Quiero iniciar a manera de introducción. Ahí en su hojita hay unos nombres. No sé si usted identifica esos nombres. Napoleón Bonaparte, Isaac Newton, Víctor Hugo y Gabriela Mistral. Estas personas, en algún momento de su vida, dijeron algo acerca de la Biblia. Napoleón Bonaparte fue un militar, gobernante y emperador francés, muy famoso, ¿no? Que él dijo en una ocasión: la Biblia no es un libro común y corriente, sino una criatura viviente que tiene el poder único de conquistar a todo el que se opone. O sea, estamos hablando de un hombre que era conquistador. Él era conquistador, él conquistó casi toda Europa. Es más, indirectamente a Napoleón le debemos la independencia de nuestro país, indirectamente, porque también conquistó España. Y como fue en época de la independencia, pues los españoles estaban más interesados en independizarse de Napoleón que de conservar las colonias que tienen en América. Eso facilitó nuestra independencia, y no solo la de México, sino la de todo, prácticamente todo Latinoamérica, ¿no? Así que, bueno, es un hombre que era famoso porque era un buen guerrero, muy buen estratega, pero él reconocía que la Biblia era un libro, no era un libro común y corriente. Pasamos a la siguiente. Isaac Newton dice, este es un físico, filósofo, inventor, alquimista y matemático inglés. Alquimista es químico. En aquellos años no existía la química, no se conocía. Los que se dedicaban a la química, pues la gente, había muchas supersticiones, por eso les llamaban alquimistas, pensaban que hacían magia o algo así, pero sabemos hoy en día que la química no es ninguna magia, ¿no? Por eso no se llamaba química, sino alquimia, que es sinónimo de magia. Pero bueno, pero más que eso, él era filósofo, era inventor, era matemático, y él escribió: la Biblia posee más evidencias acerca de su autenticidad que cualquier historia profana. Es famoso por esa frase, Isaac Newton. Y bueno, otro, Víctor Hugo, este es un escritor, dramaturgo, poeta francés, es considerado el más importante de la literatura francesa. Él escribió: la Biblia es una ventana en este mundo por la que miramos la eternidad. Eso dijo este poeta. Pasamos a la siguiente. Gabriela Mistral, una escritora chilena, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1940. Ella es originaria de Chile, pero vivió en Estados Unidos. También estuvo en México, fue catedrática de la UNAM, muy famosa. Y bueno, ella escribió en uno de sus poemas, escribió: Biblia, libro mío, libro en cualquier tiempo y en cualquier hora, bueno y amigo para el corazón, fuerte, poderoso compañero. Tu desnudez asusta a los hipócritas y tu pureza es odiosa a los libertinos. Esto dijo esta mujer, esta poeta. Pero bueno, la que sigue es más importante.
Porque esas personas que están ahí, pues yo no las conozco. No sé si usted las conoce. Pero haga de cuenta que es usted. Y si usted le preguntaran, ¿usted qué diría de la Biblia? ¿Diría lo mismo que dijo Isaac Newton, lo mismo que dijo Gabriela Mistral, lo mismo que dijo Víctor Hugo o Napoleón Bonaparte? Bueno, como cristianos tenemos algo que decir acerca de la Biblia, ¿o no? Y es importante, hermanos, que nosotros también meditemos para nosotros qué es la Biblia. ¿Podemos confiar? La pregunta se puede responder ahí. Nosotros podemos responder esta pregunta: ¿por qué debo confiar en la Biblia? Ya vimos lo que dicen estas personas. Yo no sé si Napoleón, si Víctor Hugo, si Gabriela Mistral fueron cristianos. Se cuenta que Gabriela Mistral vivió en Nueva York y allí conoció una iglesia y se congregaba en una iglesia. Pero bueno, no se congregaba precisamente como nosotros lo hacemos cada domingo, sino asistía regularmente. Pero no podemos decir que haya sido cristiana. Bueno, no lo podemos asegurar. Pero hay mucha gente que confía. O sea, ahí en la introducción, ¿verdad? Lo puede ver en sus hojitas si no lo alcanza a ver en la pantalla. Dice, muchas personas reconocen el valor de la Biblia, pero eso no significa que edifiquen sus vidas sobre ella. Porque es muy fácil decir, no, la Biblia es un libro muy sabio, es un buen libro, es un libro muy interesante, es el mejor libro. Pero eso no significa que yo lo esté ocupando para edificar mi vida. Está como el que dice, no, pues el pescado es muy nutritivo, tiene omega 3, sabrá Dios que sea eso, pero tiene omega 3, ¿no? Es más, no sé si tiene, pero supongamos que tenga. La cosa es que es muy nutritivo, pero uno va al mercado y prefiere comprar pizza, prefiere comprar sabritas en lugar de pescado. Ah, pero el pescado es muy sabroso, el pescado es muy nutritivo, pero nunca lo come. ¿De qué sirve su concepto del pescado si nunca lo come? Así hay mucha gente, aún en las iglesias, que dicen, no, la Biblia, no, es hermoso ese libro, pero nunca lo leen, nunca, y sobre todo nunca lo ponen en práctica. Ese es el problema. El único lugar seguro en el cual edificar mi vida es la palabra de Dios, es el único lugar seguro, ¿no? Así que aquí ya no se trata nada más de valorar la Biblia, ¿no? Hay gente que sin conocer la Biblia la valora, como Napoleón, como Isaac Newton, como Víctor Hugo, como Gabriela Mistral. Los escépticos, o sea, los ateos, pretenden descartar el cristianismo diciendo que se basa en un documento imperfecto. O sea, creen que la Biblia es imperfecta porque fue inventada por los hombres. Pero nosotros sabemos que no es un documento imperfecto, nosotros podemos confiar en ella. La Biblia constantemente nos muestra su confiabilidad, su valor, y podemos confiar en ella para cualquier asunto. Amén. Para cualquier asunto, en cualquier asunto podemos confiar en la palabra de Dios. Y bueno, vamos a ver por qué. Como primer punto, hermanos, quisiera que nos enfoquemos en los primeros versículos del Salmo 119. Ya leímos el Salmo 119. Vamos a leerlo en dos partes ahora, primero del 1 al 8 y después del 137 al 144. Amén. Bien, vamos a ver ahora sí el punto número 1. Después de esta aclaración, de este comentario, vamos al número 1. Dice el versículo 1 y el 2. Aquí hay un común denominador en estos dos versículos. Voy a leer juntos los dos versículos. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Amén. Es muy importante notar que aquí hay una condición para ser bienaventurado. Aquí dice, confiar en la palabra de Dios nos hace ser bienaventurados. Está bien claro, ¿no? En los dos versículos lo menciona. Pero, ¿qué significa ser bienaventurado? Bueno, primeramente, decir bienaventurado es decir que uno puede estar seguro que no solo es feliz, sino que le irá bien siempre. Yo también quisiera derribar aquí otro mito, que durante muchos años mucha gente lo cree. Cuando uno le preguntan qué significa la palabra bienaventurado, la gente luego dice feliz. Inclusive hay Biblias
el lenguaje moderno o el lenguaje actual, que aquí o en Mateo 5, del 1 al 12, dicen, en lugar de decir bienaventurados los pobres en espíritu, dicen feliz, simplemente, así dice. Pero está equivocado. La palabra bienaventurado viene de dos, es una palabra compuesta que viene de dos raíces, bien y aventura. Está muy claro, ¿no? Bienaventurado, bienaventurado. Y la palabra aventura significa, pues, las vivencias, ¿no? Si usted leyó las aventuras de Tom Sawyer, pues, ¿a poco no son las vivencias de Tom Sawyer? Lo que él vivió, ¿no? Y vaya que vivió cosas tremendas ese muchacho. No sé si leyó el libro o vio la película, ¿no? Se perdió en una cueva, por poco se ahoga y luego quedaron atrapados en una isla desierta, no tantas cosas hizo. Esas son sus aventuras, ¿no? Bueno, en un cristiano, sus vivencias, lo que va a vivir, le va a ir bien en su vida. Eso significa. Ahora, no estoy diciendo que está mal, así mal, porque sí lo dije, ¿verdad? Pero, digo, es una mala traducción. Pero tampoco está tan mal, porque ¿a poco no al que le va bien es feliz? ¿Sí o no? Entonces yo creo que el traductor pensó en eso. Dice, bueno, si al que le va bien pues es feliz, entonces pongo feliz. Finalmente, una persona, el que cumple con la palabra, dice aquí, feliz, o le va a ir bien, o será feliz porque le va a ir bien, aquel que es perfecto de camino, los que andan en la ley de Jehová. Otra vez, feliz porque le irá bien a los que guardan sus testimonios y de todo corazón le buscan. ¿Sí queda claro, hermanos? Ahora, para ilustrar esto, para que nos quede claro que sí se refiere a que te irá bien, ahí ponemos a Josué 1:8, que no sé si aparece ahí en la pantalla. Dice Josué 1:8, ¿cómo empieza? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué? ¿Qué dice al final? Vamos a leerlo juntos todos. Y todo te saldrá bien. Ahí está la bienaventuranza. Noten cómo es exactamente lo mismo que dicen estos dos versículos, el 1 y el 2. Y lo mismo dice también el Salmo 1:1, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Dice más adelante, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Pero bueno, es muy importante. Es importante aclarar que esta bienaventuranza, esta promesa de que te irá bien y que serás feliz, esa promesa es solo para aquellos que guardan los testimonios de Dios. Y dice al final del versículo 2, y de todo corazón le buscan. Amén. De todo corazón significa que es ya de veras, en serio, lo vivimos, no nada más lo sabemos, lo vivimos. Bueno, pasamos al siguiente inciso. Dice, confiar y guardar la palabra de Dios también nos asegura. Vamos a ver aquí varios versículos. Nos asegura 4 cosas. Primeramente, de acuerdo con el versículo 3, que dice que no haremos iniquidad. Vamos a verlo. ¿Alguien quiere leer el versículo 3? Digo, a lo mejor nos equivocamos. En sus caminos, así es exactamente. O sea, no hace iniquidad los que andan en sus caminos. Aquí, ahí volvemos al punto, ¿no? Como decía el hermano, hay que aplicarlo a los que andan. No nada más los que están, sino que andan. O sea, siguen, caminan en el camino que marca la palabra, ¿no? O sea, eso significa, andar es un verbo en gerundio, o sea, es una acción continua, ¿no? No es que sí lo creí, pero ya lo creí y ahí quedó. No, ando, lo sigo creyendo, lo practico. Entonces, si nosotros practicamos lo que la Biblia enseña, aquí promete, fíjese, no es una suposición o un deseo, está diciendo como una verdad, no hacen iniquidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Si alguien hace una iniquidad, si alguien comete un pecado, pues eso me dice que no lee la Biblia. Así de sencillo. Bueno, pasamos al siguiente versículo, el versículo 5 y el 7. ¿Alguien que lea el 5 y el 7? Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus
¿Y el 7? Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Amén. El versículo 5 dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos, o sea, ojalá. Está reconociendo que no lo son. Y aquí esto se puede aplicar a nosotros, ¿sí o no? Y por eso venimos, no se espanten. O sea, no quiere decir que porque ya estamos aquí, porque ya somos bautizados, porque ya podemos decir que somos perfectos. No, hermanos, no somos perfectos. ¿Cuántos dicen amén? Dice el versículo 7, dice, te alabaré con rectitud, ¿cuándo qué? Aprendiere tus estatutos. O sea, ¿qué es lo que nos va a quitar lo hipócrita? Aprender la palabra de Dios, ¿sí o no? Ya eso venimos. Y estamos en ese proceso, todavía nos falta. Yo sé que aquí hay hermanos que ya llegaron a ese grado, gloria a Dios, pero algunos no hemos llegado. Por eso decimos, como dice el versículo 5, ojalá algún día yo pueda dar buen testimonio a mis vecinos, para que me dejen de decir hipócrita. Ojalá. Pero ese día llegará, hermano, el día que usted aprenda, dice el versículo 7, cuando aprendiere sus justos juicios. Pasamos al siguiente punto. Dice que no seremos avergonzados, dice el versículo 6. Modificamos el 6, pero bueno, vamos al 6. ¿Alguien quiere leer el 6? Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiste a todos tus mandamientos. Amén. Amén. Así que a veces nos quieren avergonzar porque creemos en la Biblia, pero no, hermanos. La sabiduría de Dios es más sabia que la sabiduría humana, así que no seremos avergonzados, dice el versículo 6. Por último, pasamos al versículo 8. Aquí dice que estaremos con Dios por la eternidad. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué dice el versículo 8? Eternamente. Enteramente. Amén. Así que el Señor no nos dejará, amén. No nos dejará enteramente. Perdón. Entonces, así que estamos seguros, amén, que el Señor no nos dejará. Amén. Y bueno, pues no sé si hay algún comentario, hermanos, o pregunta. Bien, pasamos a la siguiente porción. Vamos a brincarnos hasta el versículo 137. Y dice, la palabra de Dios edifica mi vida. Así se llama este segundo punto. Y bueno, aquí vemos dos cosas. Primeramente, al confiar en la Biblia, realmente en quien confiamos es en el autor, ¿o no? ¿Quién es el autor? Pues Dios, exactamente, Él es el autor, ¿no? Y la palabra que leemos es palabra de Dios, son palabras de Dios, es como si Dios nos estuviera hablando directamente. Y bueno, pues podemos confiar en Dios. ¿Por qué podemos confiar en Dios? Primeramente, de acuerdo con el versículo 137, Dios es un juez justo. Vamos a leerlo, ¿Alguien quiere leer el versículo 137? Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Rectos tus juicios, es decir, quiere decir que Dios hace juicios, pero son rectos. O sea, la gente normalmente hace juicios, pero chuecos, ¿no? O basados en prejuicios. Por eso se llaman prejuicios, porque no son rectos los juicios. Amén. Pero Dios hace juicios rectos. Amén. Y bueno, pues podemos confiar en Dios porque sus juicios son rectos. Ahí no hay mordidas, ahí no hay chanchullo, ahí no hay nada por debajo del agua, todo es recto. Amén. Y bueno, dice el siguiente versículo, el 138, que Dios es fiel a sus testimonios. Dice, tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Amén. Muy fieles. O sea, no solamente dice fieles, dice muy fieles. Amén. Bien. Ahora, ¿podemos confiar? Claro que podemos confiar. Amén. En Él, dice, debemos amar su palabra, dice el versículo 140. ¿Alguien quiere leer el versículo 140? Sumamente es tu palabra y la ama tu siervo. Amén. Sumamente pura, dice, ¿no? Y dice que él, su siervo, o sea, él, el que escribe, él la ama. Así que nosotros debemos amar la palabra. No hacer lo que nuestros enemigos hacen, que la olvidan, ¿no? Hay que amarla.
Y bueno, el versículo 141, ¿qué dice? ¿Alguien quiere leer el 149? Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Amén. Pequeño y desechado. ¿Suena familiar, hermanos? ¿A poco no nos hacen ver menos? Nos desechan, ¿no? A pesar de que como seres humanos podemos ser insignificantes, o sea, pequeños, desechados, pero por el solo hecho de guardar los mandamientos, eso nos da valor delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pensando en esto, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, 2 de Timoteo 3, 16 al 17, dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil. Entonces dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, primero enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, y luego dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, bueno, dice ahí, pero todo con el fin de que el hombre, o sea, usted y yo, ahí cuando dice hombre, no, se refiere al género humano, no nada más al sexo masculino, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Aquí vuelvo a reiterar, hermanos, cuando dije, no importa que nos digan hipócritas, de hecho lo somos, estamos en el proceso. Insisto, no se vaya con la finta diciendo, el pastor dice que es bueno ser hipócrita. No. No es bueno que seamos hipócritas y por eso estamos aquí. Y el estudiar la Biblia nos va a ayudar a dejar de serlo, ¿no? Y aquí dice que la Biblia nos hace perfectos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero para eso tenemos que, otra vez, alimentarnos, escudriñarla. Amén. Por ejemplo, si alguien dice, bueno, este suéter es útil para protegerte del frío. Ah, pues qué bonito, lo compra, pero lo deja guardado en su closet y nunca se lo pone. ¿Y le servirá? Es útil para quitar el frío, pero mientras no te lo pongas, no te va a servir. Así es la Biblia. Usted y yo podemos ser perfectos. Y bueno, y corregir, después de corregir es instruir. Ya que me corregí, voy a perseverar en la corrección. Eso es instruir. No nada más enseñar y ya te enseñé. No, instruir es practicar. Practicar hasta convertirte en un experto. Amén. Y eso nos hace perfectos. Perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Algún día llegaremos a ese nivel. Ojalá, dice el punto anterior, pero el versículo 5, pero, amén, que guardemos su palabra. Y bueno, pasamos al siguiente ejemplo. El autor de la carta a los Hebreos, en la siguiente diapositiva después, también está la de Hebreos 4:12, pero yo sé que algunos lo saben de memoria. Hebreos 4:12, ¿qué dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí dice que es viva y eficaz. Amén. O sea, hay que vivirla. Y eficaz significa que sirve, como decimos en el punto anterior, dice el apóstol Pablo, que es útil. Bueno, aquí dice que es eficaz, es lo mismo, son sinónimos. Amén. Es eficaz. Amén. No falla. Además de ser útil, es eficaz, no falla. La palabra de Dios es infalible. Y bueno, y por último, nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo 4:4, otro versículo que también algunos lo saben de memoria, que dice Mateo 4:4. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí toda palabra, aquí la está comparando con el pan. Así que la palabra es un alimento. Así como nos alimentamos con pan o con tortilla, como buenos mexicanos, la palabra es alimento y tenemos que alimentarnos con ella. De nada sirve, hermanos, saber o tener en buen concepto, valorar la Biblia si no la vivimos. Bueno, pues así es, hermanos, ese es el punto. Amén. Y bueno, pasamos al inciso C y con eso terminamos. El inciso C, ya vimos esa parte. El inciso C, ya después de este paréntesis que vimos estos 3 versículos que son de referencia,
Pasamos al inciso C, regresando otra vez al Salmo 119, versículos, ahora vamos a ver los versículos 142 al 144 para terminar. En el 142 dice, tu justicia es eterna y tu ley la verdad. Podemos confiar que la justicia de Dios es eterna, amén. Como decía hace ratito, me estaba adelantando, la justicia de Dios es eterna. Y dice el versículo 42, es verdad, verdad, o sea, es verdad. Y la verdad no solamente se cree, sino se vive. Cuando decimos que algo es verdad, no solamente es porque comprobamos que es cierto, sino que porque lo leímos, pues, sino porque lo estamos viviendo. Andar en la verdad significa vivir, son vivencias, no tanto conocimientos. Pero bueno, las promesas de Dios son para la eternidad. Y bueno, dice el versículo 143, dice aflicción y angustia. ¿Alguien quiere leer el versículo 143? Aflicción y angustia se ha apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Amén. Hermanos, aquí dice que a pesar de que conocemos la verdad, a pesar de que nos deleitamos en la verdad que es la Biblia, a pesar de que confiamos en la Biblia, vamos a pasar por aflicción y angustia. Amén. Es parte de nuestro crecimiento, es parte del proceso, es parte del plan de Dios para nuestra vida, para hacernos madurar. Pero no se preocupe, hermanos, a pesar de que esté pasando por aflicción y angustia, usted y yo podemos confiar en que sus mandamientos nos van a dar consuelo. Amén. Así de sencillo. Por último, hermanos, el verso 144 es el versículo para memorizar. Por eso lo pusimos allá en grande, pero también está en su hojita también en la portada. Vamos a leerlo juntos. El 144 dice, justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Aquí, hermanos, estamos dando por hecho dos cosas. Primera, como dije hace rato, por eso hice mucho énfasis en esa frase, ojalá. Que no se vaya con la finta, no estamos alabando a Alá. La palabra ojalá significa Dios quiera. Amén. Pero como está escrito en español, y el español tiene influencia árabe, por eso suena así. Amén. Pero el origen de esa palabra es Dios quiera, ¿no? Y entonces por eso se utiliza, porque habrá gente que le diga, ojalá estás hablando de Alá. Pero si nos damos cuenta, hermanos, Alá, el Dios al que hacen referencia a los musulmanes, es el mismo Dios de Abraham. O sea, los musulmanes también creen en el Dios de Abraham. Donde ya se tuerce es que ellos creen en Mahoma y no en Jesús. Sí, porque para los árabes Alá es el Dios de Abraham y para nosotros Jehová es el Dios de Abraham. Lo que pasa es que es otro idioma, ¿no? Jehová es en hebreo, Alá es en árabe. Amén. Por eso ojalá. Pero bueno, por eso estamos acá. Esperamos en Dios que algún día nuestros caminos sean rectos. Amén. Pero aquí está el versículo, dice, para que podamos vivir, necesitamos entender sus palabras, ¿o no? Así que es una oración, dice la palabra, digámosle a Dios, dame entendimiento y viviré. Amén. Estamos dando por hecho que nos falta mucho por aprender. Sí, bueno. Exactamente, y bueno, pero para eso, llegar a ese nivel, tenemos que entender, ¿no? ¿Verdad? Y por eso dice, justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Y es lo que nos falta, ¿no? Habrá quienes ya tengan un nivel mayor que otros, pero estamos en ese proceso. Amén. Vamos a decir el versículo, este es nuestro versículo clave para este día. Dice, vamos a leerlo juntos, dice, justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Salmo 119, 144. Bueno, vamos a la conclusión. Ahora acabamos temprano, ahora le ganamos a todos. Siempre nos ganan, ¿y ahora? ¿A poco? Bueno, vamos a leer los 3 puntos de la conclusión rapidito entonces, así como no han entrado. La conclusión dice, la Biblia es más que un libro común y corriente, es la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo? Amén. Amén. Segundo punto, la palabra
de Dios, ahí me faltó, la palabra de Dios es confiable, por lo que podemos estar convencidos que es el lugar más seguro sobre el cual edificar nuestra vida. Y por último, la Escritura es útil para enseñarnos, corregirnos e instruirnos en justicia, a fin de estar preparados para toda buena obra. Bueno, pues esta es la conclusión, hermanos. Que Dios les bendiga. El próximo estudio está basado en Génesis capítulo 1. Y bueno, pues ahí están, al final, atrás están los datos para el siguiente estudio de la semana próxima. Que Dios les bendiga. Pastor Elias.